Hermanitos amados, sean todos muy bienvenidos. Estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Estamos acá para leer la lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Les recordamos que estamos en la segunda parte de ese libro, que tenemos un tema especial que Jesús nos regala cada 10 lecciones. Y que sos bienvenido vos también, que nos vas a ver a través del canal, de nuestro canal de YouTube, y que le damos gracias al Padre por esta nueva oportunidad de estar acá juntos, acompañándonos, siendo mutuos reflejos de nuestra naturaleza, de nuestra realidad, de nuestra verdad como hijos de Dios, y permitirnos ver la impecabilidad en cada uno de nosotros. Solicitamos, como siempre, la guía del Espíritu Santo y le agradecemos a Jesús por estar acá y siempre, a cada segundo, al lado nuestro. Así que, cuando quieras, Elida amada, adelante. Gracias, Joaquín. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, escrita entre comillas y con minúscula, que ve a la voluntad de Dios, con mayúscula, como su enemigo, y que adopta una forma en la que ésta, la de Dios, la voluntad de Dios, la única real, es negada. El ego es la prueba, también entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida, en realidad, es la muerte, y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. 2 puntos. Sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él, cuando mora en Dios? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimiento cuando viene de una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Párrafo 5. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz
se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Oración. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Como siempre, como cada mañana, hermanitos que han liberado los micrófonos para que cada uno haga su correspondiente extensión de luz, nos brinden su experiencia para poder clarificar aún más, seguir trabajando y desarrollando nuestra confianza, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Dice la lección de hoy en el primer párrafo de la oración 3. Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. Gracias a Dios que no logramos nuestro objetivo, porque he estado viendo que realmente este mundo fue planeado para que el Hijo de Dios no saliera con vida, para condenarlo eternamente al infierno, del cual nos habla la religión, pero nos dice que después de morir, mentira, es aquí, venimos a enterrarnos en vida. Ese fue nuestro objetivo. Y para ello, lo que decíamos ayer, incluso la espiritualidad no nos deja salida. Me refiero, por ejemplo, en la religión. Si voy, me confieso, hago, vuelvo, penitencias y demás, me sigue rondando ahí la idea de pecado. No hay salida. El ego espiritual me sigue encadenando. Esto me refiero en la espiritualidad, si no vamos más allá de la espiritualidad, porque no somos seres espirituales, somos, que es un paso aquí en esta escalera que nosotros vemos aquí, claro que es un paso más allá, pero aún así evoca separación, ser un ser espiritual, mentira, somos el espíritu mismo. Sin condenar ni religiones, ni espiritualidad, no, tal como lo veo aquí,
sin juicio alguno, sin estar observando. Ahí también habla del miedo, no recuerdo si en lo que es el ego o aquí en la oración, porque lo que les había comentado días pasados, que estoy viendo el estado mental de miedo en el que habito y estoy esperando a recibir noticias de que algo pasó, ya sea en el mundo, ya sea aquí en mi colonia, en mi familia, si alguien se tarda demasiado o algo inusual está pasando. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó. Mil gracias. Y la palabra clave de hoy, como va a ser en los días sucesivos, es la palabra conflicto. Y, y este reconocimiento de que el conflicto en mi mente eh, es un conflicto que yo mismo fabriqué. Y voy a la frase que leyó Lilia. Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación, para morir en un mundo de dolor y crueldad. Y, y ahí está el conflicto, en ese mundo de dolor y crueldad, que es justamente lo que nos hace creer el ego, que ese mundo es real, existe, que yo puedo hacer algo para revertirlo, y que yo soy culpable de eso. Y esa es la base de, ya que hablaba de la religión, de toda religión. ¿Cuál es la base del catolicismo, que es lo que más o menos conozco yo? Que el hombre es culpable y tiene que venir algo, alguien, para dar su vida para que el hombre se salve. Pero ese algo, ese alguien lo tengo yo como religión y yo te voy a decir lo que tenés que hacer para salvarte de ese mundo cruel y doloroso. Y acá Jesús me dice claramente en el texto, el ego es un intento erróneo de la mente, no es verdad, no es real, es un error en la mente, es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Entonces, si yo aprendí, si a mí me metieron de chiquito, desde siempre, esa idea de que el mundo es cruel y doloroso, y de que yo soy un pecador, y de que todas las decisiones que tomo son equivocadas, y que todas esas cosas equivocadas que tienen un efecto son reales, no voy a salir más de ese conflicto. No voy a salir más. Haciendo, por más espiritual que sea la idea, como dice Lilia. No voy a salir. Necesito de la gracia de Dios. Necesito del perdón para poner fin a los sueños de conflicto, me va a decir Jesús mañana pasado. Entonces, esta idea y ese conflicto me da lugar al sueño de miedo, a que hay una voluntad propia, y siempre le voy a chinguear, Lilia, ¿no? Como dicen ustedes. Siempre, siempre. Entonces, tengo que, tengo que elegir ahora la voluntad de Dios, porque en la mente de Dios nada de esto existe, ¿eh? Y lo único que hay es la creación. ¿Y qué es la creación? Lo leímos durante 10 días. La suma de los pensamientos de Dios. Todo lo demás es una idea errónea de la mente para percibir lo que desea percibir, que cree lo que cada uno cree que es real. Uno va a elegir lo que cree que es real. ¿Dónde está tu seguridad? Como dice siempre Jesús. Eso no tiene nada que ver con él. Estoy mirando 180 grados bien para el otro lado. Ese es el conflicto. El conflicto que hay en mi mente. Por eso, siempre un cambio de mentalidad. ¿Qué es un cambio de mentalidad? Es un cambio de dirección.
Tengo que ir a ese cambio de dirección. No puedo seguir insistiendo, buscando la solución, mirando para ese lado donde creo yo que están todos mis pecados. No, pecado es cerrar al blanco. El blanco, ¿sabe dónde está? Bien allá a 180 grados. Entonces, pero hoy me viene a decir, el conflicto no existe. La voluntad de Dios está allá, en aquel blanco, no allá donde lo estás buscando vos. Allá vas a seguir remando en el dolor, en el miedo, ¿eh? En el dulce de leche ese que tanto nos gusta, pero que nos tiene empantanado ahí. Entonces, gracias. El conflicto no existe, no existe, no existe. Pues mi voluntad es un reconocimiento, es la tuya, porque es la única que hay. Los pensamientos de Dios son solamente los pensamientos de Dios. Hostia, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Me dice Jesús. No existe otra cosa, no existe otra cosa, no existe otra cosa. Y esos pensamientos, esa idea mía en movimiento, que están en la mente de cada uno de nosotros, es mi voluntad. Y no hay otra cosa, no hay otra cosa. Mi voluntad es la tuya. Gracias. Yo les cuento una experiencia. Estoy de viaje, salí de mi casa, o sea, salí de mi zona de confort, salí de lo conocido, de la rutina diaria, de lo que me da seguridad. Y yo siempre, o estos últimos tiempos, los últimos viajes que he hecho, los he vivenciado como, más allá de ir a conocer, son los lugares lindos, ríos, montañas, qué sé yo. Es un viaje por las zonas desconocidas de mi mente, es decir, donde me sumerjo o empiezo a atravesar esos oscuros pasillos de la mente que habitualmente ni miro ni me entero que están, ¿no? Y entonces el viaje se transforma, sí, por supuesto que veo paisajes lindos, los disfruto, pero se transforma en el desafío de mirar lo no mirado, lo que está todavía oscuro. Es como cuando decidimos vivir en una burbuja y nos parece que todo está bien, y de pronto salimos de la burbuja y nos empezamos a relacionar con otras personas, con otros pueblos, otras culturas, y entonces aparece el miedo, el miedo, pero no es miedo a la montaña o al río, sino a esos oscuros pasillos de la mente y lo que me van a mostrar. Y anoche tuve una pesadilla horrible de muerte, de asesinato. Yo, ¿de dónde sale y de dónde va a salir? De mi mente. Es decir, y lo que me llevó, pedí ayuda a Jesús, lo invoqué 2 millones de veces para que yo pueda recordar que lo que estaba soñando es falso, no es real, porque ahí estaba el tema para mí. Que me dice que el ego es falso, me lo dice acá, cada lección me lo dice, pero para mí fue tan real que tuve tanto miedo que me despertó el miedo y me llevó mucho tiempo serenarme. Entonces ahí donde yo digo, sí, el curso tiene dos vertientes, ¿no? Entender los conceptos, el idioma, que el lenguaje no religioso, sino eh, cristiano. Hay que hacerlo, sin duda hay que hacerlo. Nosotros todos seguramente estamos estudiando el texto, o ya lo hemos estudiado. Y la práctica, wow, eso es lo más contundente para mí, cuando uno se enfrenta a cuánto hay que trabajar con uno mismo, porque uno dice, pero simplemente hay que soltar lo que es falso, primero reconocerlo y después soltarlo. Bueno, en eso estamos y tenemos ayuda encima, y sin embargo no estamos, ya lo voy a hacer, ya lo hago porque estoy lista, yo digo, deseo mi paz, deseo la paz, anoche repetí, deseo la paz de Dios, deseo la paz de Dios, deseo la paz, pero yo seguía con miedo.
Bueno, finalmente me serené bastante, ahora estoy más tranquila, todavía tengo memorias del sueño. Pero ese sueño es el mismo sueño que sueño despierta, es decir, no es que anoche fue una pesadilla y ahora no lo es. Todo esto es una pesadilla y lo fabriqué yo, porque muchas veces hablamos de este mundo como si lo hubiera hecho algún monstruo antidiluviano y yo no tengo nada que ver, ¿no? Y sí, tengo que ver, claro que sí, soy responsable. Eh, observar la mente a veces duele, a veces da miedo, pero es necesario. Si no, nos podemos terminar súper engañados de que ya está, yo vivo muy bien, vivo muy feliz, tengo mi casa, mi trabajo, mi familia, y me quedo ahí. Puedo vivir ahí, puedo vivir ahí eternamente, nadie me impide irme. Es una decisión nada más. Así que salir de la burbuja está bueno de vez en cuando. De la mano de Jesús, por favor, no se olviden. Gracias. Y la lección ayer nos decía, hoy no volveré a hacerme daño. Hoy no volveré a hacerme daño. ¿No? No decía, hoy evitarás que tu hermano o el mundo te haga daño. No, hoy no volveré a hacerme daño. Eso necesita alumnos felices, se nos dice. También es verdad que este sueño es un juego y hay que disfrutárselo. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo toda la responsabilidad. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? La palabra responsabilidad tiene toda una carga significativa en el lenguaje humano que se le ha asignado durante cientos de años, ¿no? Que es más o menos esto, es un aspecto del que no me tengo que distraer en lo humano para no incurrir en errores que me podrían traer dolores de cabeza, bueno, problemas con la justicia, etcétera, una serie de cosas. Y acá la palabra responsabilidad tiene este inmenso poder de conferirnos a nosotros irnos de la pesadilla que estamos viviendo. Acá en el primer párrafo de la oración dice, esto es fantástico, Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. Ayer teníamos una invitación a no hacernos daño a nosotros mismos. Y acá dice, utiliza la palabra absurdo que me parece hermosa. Al menos yo en mi práctica cotidiana apelo a definitivamente solicitar la ayuda del Espíritu Santo para comprender que lo que está ocurriendo, detrás de lo que está ocurriendo en la forma, detrás de lo que está pasando está básicamente el amor que lo sostiene todo. A través de, como decía Rubén, yo sigo observando el mundo, buscando felicidad, satisfacción, plenitud, compleción en el mundo, le estoy errando el blanco. Es absurdo. La palabra absurdo lo define todo. Y cité lo del alumno feliz, porque cuando, por lo menos esto es lo que me pasa a mí, tras este pedido de ayuda, puedo ver qué había, sí, qué había, puedo volverme otra vez consciente de la transparencia que implica el reconocimiento de ser espíritu. La trascendencia de la forma y la trascendencia del cuerpo. Y eso me tranquiliza mucho porque no sé cómo, no tengo fórmulas, me devuelve a una alineación que reconozco como mi verdadero ser, mi ser auténtico porque estoy sereno y estoy comenzando y disfruto, por periodos muy breves, claro, de la película que se está proyectando sin involucrarme en eso. Yo, al menos en mi práctica, está pasando a ser algo muy, muy dichoso.
porque me está permitiendo salir cada vez con un poquito más de rapidez, utilicemos este término, porque velocidad, rapidez, bueno, lo que fuere son referencias al espacio-tiempo y que carecen de sentido también, pero digámoslo así, ¿no? En la forma puede manifestarse espantoso cuando me olvido de quién soy. Y el sistema del ego es gritón, es jetón, es mandón, es controlador, pero es absurdo. Y es absurdo optar sin, si bien podemos optar por eso, de hecho lo hemos venido haciendo, ¿no? Es absurdo. Y también a partir de lo que decís, Elida, me gustaría decir algo, esto sin ningún afán correctivo. Una vez Dani me hizo la siguiente aclaración, ¿no? Que la zona de confort no es un lugar físico, ¿no? Sino que está en la mente la zona de confort. Porque esa mente se halla en un lugar que fabricó, a donde conoce todo lo que está pensando. Sea que le acarree dolor, no importa. Sea que le acarree, no está en el lugar físico. Y lo que ocurre cuando nos movemos espacialmente y percibimos a eso como un movimiento, y me lleva por ejemplo, encontrarme con otra cultura, automáticamente sentimos miedo porque se nos olvida que somos los santos hijos de Dios con independencia de nuestros cuerpos y que al frente, sea me cruce con quien me cruce, está el Cristo, porque no hay más nada que eso. No hay más nada que eso. Yo también he sentido ese vértigo, lo sigo sintiendo. De hecho, cuando uno visita, no sé cómo me pasó a mí el sábado de reunirme con mis compañeros de la Marina, uno siente cierta, ahora estamos preparados, estamos listos, yo siento esto al menos, o ver esto, que podemos tomar la otra decisión y reconocer la santidad de mi hermano y que ahí no hay ningún enemigo. Y que en ninguna locación geográfica hay en realidad un enemigo, porque detrás está el amor que lo sostiene todo. Pero eso va a depender mucho de cómo me ubique, en qué dirección me ubique yo, ¿no? Bueno, mis amores, muchísimas gracias por permitirme expresar esto. Gracias. Y yo comparto totalmente lo que dice Dani. Yo no es que crea que la zona de confort es una zona física, pero de alguna manera, y tampoco creo que mis hermanos acá en este lugar sean mis enemigos o más o menos enemigos de donde yo vivo. Pero a mí me pasa, no sé si a ustedes capaz no, cuando yo hago un viaje, lo simbolizo, lo siento como un viaje mental, un viaje que recorro espacios de mi mente que no recorro normalmente, porque la cotidianeidad, ¿vieron que uno se pone a hacer cosas en su casa? No sé si les pasa, es como que te olvidas, porque lo que hay que salir a hacer las compras, esto, limpiar la casa. Cuando vos salís de todo eso rutinario. Entonces tu mente se ocupa aparentemente de mirar otras cosas, o uno elige ocuparse de mirar otras cosas, y ahí te enfrentas no con enemigos externos, no, para nada, con tus propios pensamientos y con tus propios miedos. Todo está en uno, sin duda. Yo ya entendí que todo lo que yo veo afuera es una proyección. Por eso te digo, entender el concepto de lo que el curso de milagros nos explica es fundamental, pero la experiencia que se va viviendo en este entrenamiento, por lo menos como la vivo yo, no sé cómo será la de los, capaz cada uno tiene sus propias experiencias porque el entrenamiento es personal, es personalizado. Pero a mí cada viaje me permite hacer saltos cuánticos, porque veo cosas que no veía. En este viaje vi, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Sí. Bien, gracias. Y ahí tienes por qué el sueño aterrorizante, Élida, porque como es que también este mundo también lo podemos tomar simbólicamente, así como dice Élida, ella aprovecha un viaje para decir un símbolo de que quiero caminar sobre esta mente desconocida, y ahí tienes
el por qué el sueño terrorífico. Porque estás yendo, o sea, tu decisión es transitar esos territorios desconocidos de la mente. Ahí está. Ahora, dentro de los sueños, si sirve de algo que no tiene por qué, porque precisamente me queda bien claro que esto es altamente individualizado. Elida, en estas pesadillas que tengo, con lo que me quedo es con el sentir, porque dentro de lo irreal, el sentir sí es real, ese terror, ese miedo o angustia, lo que se experimenta en los sueños, el sentir es el real, entre comillas. Por eso el alma vuelve y vuelve hasta que sane ese sentir. Entonces, quedarme, repito, no tiene por qué, no tiene, sería una arrogancia si yo les dijera, es que esto sirve, les tiene que servir o podría servirles porque a mí me sirvió. Mentira. Nada más son señalamientos, si sirve, qué bueno, y si no también. Cuando tengo estas pesadillas me quedo con el sentir, porque el sentir es el que hay que sanar y para que el alma pueda curarse, pueda sanarse y pueda descansar en paz, ya, en paz, en paz. Ahora, otra cosa, estaba viendo que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Dónde está el conflicto? Desde esta perspectiva, ¿eh? ¿Dónde está el conflicto? En este ejemplo que nos dio Rubén, de que estoy viendo para allá y acá atrás está adelante, por decirlo de alguna manera en la forma que lo puso Rubén. Adelante está el ego, el mundo, el sueño, los sueños de miedo, y atrás está Dios. ¿Dónde está el conflicto? Desde aquí, como lo experimenté, como lo vi al ver la lección. ¿Dónde está el conflicto? En que yo quiero seguir viendo allá adelante, pero también quiero ya ver atrás. Ahí está el conflicto, que todavía quiero lo de allá, pero también quiero lo de acá. Por eso nos dice en el párrafo 2, el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola, el perdón. Porque ahí donde estoy en el conflicto, allí en medio, queriendo estar allá, pero también queriendo estar acá, pero ya quiero perdonar, pero no, porque no sé, etcétera. Ahí está el conflicto. Y ahí, en ese conflicto, en ese sentir de miedo, de terror, de angustia, ahí es donde tengo que invocar a Dios, tengo que pedir la expiación, tengo que elegir de nuevo, tengo que decir el pensamiento de la lección del día de hoy, tantas formas como cada uno de nosotros que nos experimentamos aquí. Lo importante es practicar el perdón en la forma en que cada alma se sienta llamada a hacerlo. Ahí, en este conflicto, aquí en medio en el conflicto en que me experimento, aquí es donde tengo que practicar el perdón, porque el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una. El perdón nos muestra dónde estamos realmente. El perdón nos lleva a pertenecer, a habitar donde realmente estamos. Nos dice Jesús que el perdón y la oración son las alas que nos elevan de aquí en el conflicto, aquí en el campo de batalla, aquí es donde tengo que experimentar la batalla entre estar allá, pero querer estar acá, elegir una cosa, pero también quiero la otra, y por eso estar queriendo agarrar lo mejor de aquí, de adelante, pero también lo mejor de atrás, incluso que lo de atrás me muestre ya mejores panoramas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a platicar si ya tenemos estas experiencias de conflicto? Gracias a Dios, porque ya el conflicto, experimentar el conflicto, también ya es
un peldaño más, llamémosle así. Antes no había ningún conflicto. Me meto en el mundo y me voy al campo de batalla y ya verán quién soy y les voy a mostrar y a mí nadie me va a ver la cara. Era directito al conflicto. No había otra opción, vamos. Estar en el conflicto, experimentar el conflicto, ya es un avance, entre comillas, porque ya nos muestra los dos deseos que en algún momento tendremos que, el final de Dios, nos dice Jesús, es inevitable. En algún momento nos va a ganar el amor de Dios, el deseo y la sed del amor de Dios. Muchas gracias, buen día. Pido. En el capítulo 4, sección 3, hay un título, acá que ya lo aparté para leer, que dice Amor sin conflicto. Capítulo 4, sección 3, Amor sin conflicto. Como para ver qué nos dice Jesús entre esta relación entre el amor, que es lo único que existe, y el conflicto, que es mi fabricación. Porque esto de, a ver, siempre lo básico, ¿cuál es? ¿Qué me dice Jesús? Todo es una idea. Todo es una idea. Entonces, ¿qué idea yo estoy apoyando desde esta mente dual, digamos? O estoy apoyando las ideas de Dios, estoy en comunicación con Dios, o estoy apoyando las ideas del mundo que estoy viendo. Y salir de la zona de confort, digamos, todo está en mi mente. Si todo es una idea, todo está en la mente. El cielo también está en mi mente, dice Jesús. Y entonces, ¿qué idea estoy apoyando? Y a mí me gusta siempre recordar algo que dice, la voz del Espíritu Santo es simplemente un recordatorio. Mirá, tus conflictos provienen de que vos estás apoyando los sueños del ego, que vos le das tanta realidad. La voz del Espíritu Santo es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda, dice. Entonces yo, escuchar la voz del Espíritu Santo, me resulta apremiante y yo lo tomo como un salir de la zona de confort. Porque mi zona más cómoda, entre comillas, que yo conozco, es en la que apoyo las ideas del ego, y creo que si eso yo tomo el control y eso toma el matiz que yo creo que tenga que tomar, voy a salir de la situación conflictiva en la que me encuentro. Entonces, para mi mente dual, para mi mente humana, para mi mente que se cree separada, escuchar al Espíritu Santo es salir de la zona de confort. ¿Mm? Y siempre lo que yo en este mundo elijo, veo, en lo que yo creo, es un símbolo de una idea, porque todo lo que hay es una idea. Entonces, si yo me identifico con la idea de Dios, el símbolo de la idea de Dios es su voluntad. Si yo me identifico con la idea del ego, el símbolo de la idea del ego, ¿cuál es? Y acá te lo dice, el ego es el símbolo de un yo limitado y separado. Todo lo que voy a ver es un símbolo de esa idea, de un yo limitado y separado. Y ahí lo veo. Nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Esos son los símbolos que yo veo en el mundo y es la representación de las ideas que yo apoyo. Y creo que esa es mi zona confortable porque es la zona que yo conozco. O sea, y sabemos de lo que estamos hablando. ¿A qué nos referimos ahí con confort? Es la zona que, bueno, estoy mal, pero bueno, ahí me voy a quedar un rato más, capaz que cambie. ¿Mm? Pero entonces, ¿a qué yo le doy mi apoyo? Donde pongo mi intención, pongo mi corazón, dice. ¿Mm? ¿Con qué ideas
me voy a seguir identificando. Y ese es el entrenamiento que estamos haciendo acá. Por eso cada vez Jesús nos lleva a hacernos más conscientes, a ver a dónde estaba haciendo foco. Y cuando digo foco estoy viendo si miro para allá o si miro para allá. ¿Para dónde está apuntando? Por ahí creo que en el capítulo 4 dice, este curso es tan fácil que lo único que corresponde es que vayas en la dirección correcta. Sí, pero si está tan perdido que va para el otro lado, está en la lona. ¿Eh? Entonces, ideas, todas son ideas. La suma de todos los pensamientos de Dios es una idea de sí mismo, a la que yo hoy puedo decidir apoyar o estar ahí o comunicarme y no identificarme con el conflicto. Ese es el perdón. Ahí aparece el perdón, ahí aparece la sanación. Es como siempre decimos, es tan simple, pero en el medio del conflicto, en el campo de batalla, como decía Lilia, me pierdo. Peleo contra los molinos de viento. Entonces, el símbolo, por eso como es adentro es afuera, el símbolo es la representación de una idea, pero esa idea es totalmente, tiene la esencia de esa idea, es totalmente diferente a la que yo creo que es. Y el Espíritu Santo viene con su amorosa voz a corregir todo eso. Pero para nosotros es intimidatorio, porque creemos que nos quiere sacar a todos esos símbolos que yo le di todo valor. Y los símbolos son. Hay una sola idea, hay un solo símbolo, entre comillas, que es real, que no es un símbolo, es un hecho, y es el amor de Dios y el mundo que se nos ofrece, o todo lo que se nos ofrece, mejor dicho. Bueno, gracias por dejarnos expresar. Bueno, mis amores, ¿algún aporte más? La zona de confort es el más vale pájaro en mano que ver cientos volar, o más vale qué bueno, malo por conocido que buenos por conocer. Esa es nuestra zona de confort. Gracias. Y siempre les comento que esta es la primera vez que yo estoy leyendo todo esto. Me hacen muy bien escucharlo porque realmente yo me doy cuenta que hay un montón de cosas que no las vería sola. Y comparto muchísimo eso de que las lecciones que las voy leyendo me pasan situaciones en donde las tengo que poner en práctica. Eso me pasa a diario. Eh, y bueno, y lo que me había quedado era que si bien me hablaba del conflicto y me daba en el párrafo 2 de la lección, me decía que me daba la respuesta o la solución, que era el perdón. Entonces había captado esa idea. Entonces yo tengo que trabajar. Bueno, siempre me doy cuenta de que hay que seguir trabajando todo esto, que hay que seguir trabajando esto. Y bueno, pero sé que no estoy sola porque tengo la respuesta, sé que tengo que puedo aplicar en esto. Ya en el campo de batalla, como dicen ustedes, ya no quiero estar más porque he dado y he recibido tanto en la misma forma que ya no quiero. Así que muchas gracias por todo lo que explican. Muchas gracias.